Hola, bienvenidos a esta clase del día de hoy. Vamos a platicar sobre las propiedades mecánicas de los materiales. Y para iniciar con el tema vamos a hablar de la terminología más básica sobre propiedades mecánicas. Y lo primero que tenemos que conocer es que las propiedades mecánicas se van a ver afectadas principalmente por fuerzas o esfuerzos. ¿Y qué es un esfuerzo? Un esfuerzo es la fuerza que actúa sobre un área donde se aplica y va a depender mucho de la forma del material, el tamaño del área donde se aplica este esfuerzo. Así entonces, después del esfuerzo podemos tener una deformación y que puede ser deformación unitaria. Unitaria se refiere a solamente una unidad de área. Y la deformación es cualquier cambio de dimensión por unidad de longitud. El esfuerzo normalmente lo vamos a medir con unidades de pascales o psis, que son libras por pulgada cuadrada. Y las deformaciones se van a medir, como es una unidad de longitud, pero es adimensional, normalmente se mide en pulgadas o en centímetros. Pero esta deformación unitaria, recordemos que es sin dimensión. ¿Por qué? Porque quedaría una relación de pulgada sobre pulgada o centímetro sobre centímetro. ¿A qué me refiero con los términos esfuerzo, deformación? Bueno, vamos a suponer que tenemos esta pieza, una pieza cilíndrica, y la someto a un esfuerzo de compresión, un esfuerzo donde voy a colocar una fuerza en el área superior y la misma fuerza en el área inferior del cilindro. Y después de aplicar este esfuerzo por determinado tiempo y aumentar cada vez más el esfuerzo, vamos a llegar a que este material se fracture por compresión y entonces obtenemos una pieza ya fracturada donde, como el esfuerzo fue de compresión, va a sufrir una deformación. ¿Cómo podemos observarla? La diferencia del tamaño entre el tamaño original y el tamaño final. Como ven aquí hay una diferencia de longitudes que se le va a denominar deformación. Podemos entonces decir que el de este tipo de ejercicios, el esfuerzo es la causa por la cual se genera una deformación en los materiales. Y entonces la deformación se considera un efecto. Ahora vamos a hablar que hay diferentes tipos de esfuerzos. En el ejemplo anterior hablábamos de un esfuerzo de compresión. Vamos a poner los diferentes tipos de esfuerzo que existen. Si yo coloco la fuerza que estira el material, que las fuerzas van hacia afuera, o puedo tener fuerzas que van hacia adentro, que ambas fuerzas van hacia el interior del material, o puedo establecer fuerzas que van en sentidos contrarios. En estas fuerzas, la primera se denomina fuerza de tensión, la segunda serían las fuerzas de compresión y las terceras serían las fuerzas cortantes. Aún existe un cuarto tipo de esfuerzos, que es cuando tenemos una fuerza en uno solo de los puntos del material de referencia y a esta fuerza o esfuerzo se le llama deflexión. El esfuerzo de tensión se va a identificar con la letra ρ griega. El esfuerzo de corte lo vamos a identificar con la letra tau. La deformación de tensión se va a identificar con la letra epsilon y la deformación de corte con la letra gamma. A partir de ahora vamos a encontrar esta simbología en las fórmulas. Ahora hablaremos de los tipos de materiales. Bueno, pues tenemos los primer tipo de materiales, son los materiales elásticos. ¿Qué son los materiales elásticos? Pues son aquellos materiales que presentan deformación cuando está presente la fuerza. Si yo, por ejemplo, imaginen una liga. Si yo agarro una liga y la estiro, estoy metiendo un esfuerzo de tensión y mientras yo tenga la cuerda estirada, va a haber una deformación. Pero si yo quito la fuerza, la deformación desaparece y regresa a su posición original. A este tipo de materiales se les llaman materiales elásticos. Si yo graficara el esfuerzo contra la deformación, la fuerza que se le infligió a la liga y la deformación que generó, vamos a encontrar un comportamiento lineal en este tipo de materiales, donde la pendiente de esta línea, que se identifica con la letra E, nos va a definir la deformación elástica del material. Estos materiales siempre van a presentar un comportamiento lineal. Y esta pendiente va a denominarse módulo de elasticidad o módulo de Young, que normalmente sus unidades van a ser en pascales o libras por pulgada cuadrada. Ahora hablemos de otro tipo de materiales, los materiales plásticos. El material plástico es aquel que al quitar la fuerza no regresa a su posición original. Imaginemos en este ejemplo un pedazo de plastilina.
Si yo hago un esfuerzo de tensión sobre la plastilina, se deforma y llega un momento en que se rompe, pero antes de la ruptura se deforma, pero cuando yo quito la fuerza, la plastilina no regresa a su estado original. A eso se les llaman materiales plásticos. La deformación plástica es sinónimo de deformación permanente. Y si yo graficara la deformación plástica, igual que la anterior, deformación contra esfuerzo, tendríamos un comportamiento de este estilo, un comportamiento de una gráfica curva, donde si yo quisiera evaluar el esfuerzo de formación de un solo punto, tendría que trazar una recta tangente a este punto, que le denominaremos a partir de ahora tangente de un punto. Este es otro ejemplo, en este punto esta sería la tangente del punto, y como pueden ver, la pendiente del primer punto y la pendiente del segundo punto son diferentes. ¿Qué significa esto? Que la pendiente cambia al cambiar el esfuerzo. Por lo tanto, la E o el módulo va a cambiar. Los materiales plásticos son materiales con comportamientos no lineales. Ahora hablemos de los materiales viscosos. Un material viscoso es aquel que se desarrolla la deformación, pero durante cierto tiempo, y el material ya no regresa a su forma original al quitar el esfuerzo. Parece que es muy similar a los materiales plásticos, que al quitar el esfuerzo no regresan a su forma original. Sin embargo, estos son materiales viscosos porque la deformación toma tiempo en llevarse a cabo, no es tan inmediata, y tienen comportamientos plásticos. Y también tenemos los materiales viscoelásticos o materiales anelásticos. Estos tipos de materiales son los que tienen un comportamiento combinado entre un material viscoso que se deforma en largos tiempos y un material elástico. Por lo tanto, en este tipo de materiales vamos a tener comportamientos lineales y comportamientos no lineales. Ejemplos de materiales anelásticos pueden ser los metales, y los viscoelásticos normalmente se les denomina a los materiales poliméricos. En estos materiales parte de la deformación permanece, pero parte de la formación sí se logra o se alcanza a recuperar. Pero ¿y qué pasa con los materiales fundidos o los materiales líquidos o los materiales dispersos? Hasta ahorita habíamos hablado solamente de materiales sólidos, ya sea poliméricos, con estructuras cristalinas o amorfos. Pero un líquido, ¿cómo podemos evaluar su resistencia? Bueno, en el tema de los fluidos vamos a medir la resistencia al flujo bajo un esfuerzo, la resistencia a que el líquido escurra o corra a través de una superficie. Imaginen, por ejemplo, una cajeta en una cuchara. Si ustedes colocan la cuchara de manera vertical, ¿cuánto tarda la cajeta en caer de la cuchara? Eso es más o menos como se medirá la resistencia en fluido. Estos materiales se les van a llamar newtonianos y su esfuerzo lo vamos a medir básicamente con la viscosidad. En la viscosidad lo que vamos a tener es un esfuerzo cortante que nos va a dar una deformación cortante. El esfuerzo cortante, recuerden que son los esfuerzos que van en sentidos opuestos. Y la viscosidad la vamos a delimitar con la letra N. Y este tipo de materiales va a presentar relaciones lineales. Este sería el modelo matemático que me identifica los esfuerzos de uno de los fluidos newtonianos, donde N es la viscosidad dinámica y gamma sub 0 va a ser la deformación cortante. Cuando hablamos de fluidos newtonianos también podemos hablar de viscosidad cinemática. Este es el modelo matemático que define la viscosidad cinemática, y el modelo matemático lo que requiere es ahora incluir la densidad en el cálculo. N ya sabíamos que era la viscosidad del material calculada con la ecuación anterior. Ahora lo que nos ayuda esta fórmula es a relacionar la viscosidad dinámica con la densidad. En este caso la viscosidad de un material se va a medir en Poisson y la densidad en gramos por centímetro cúbico, y ya la viscosidad cinemática se va a dar en Stokes, que sus unidades son centímetro cuadrado por segundo. La viscosidad dinámica que vimos anteriormente y la viscosidad cinemática, ambas relacionan fuerzas que generan el movimiento y la velocidad de un líquido. Simplemente la viscosidad cinemática además agrega el concepto de densidad dentro del modelo matemático. Y la relación más conocida del concepto de viscosidad es que a mayor temperatura pues va a disminuir la viscosidad. De esta manera, si yo caliento la cajeta, va a fluir mucho más rápidamente de la cuchara. Y por último vamos a hablar de los materiales no newtonianos, que son aquellos materiales que el esfuerzo cortante y la velocidad de formación no van a ser lineales, no se comportan como los newtonianos. Para este tipo de materiales pues vamos a tener este modelo matemático donde
La única variación es que la letra gamma va a estar elevada a la potencia m siempre y cuando m sea diferente de 1. Estos tipos de materiales newtonianos son fluidos por cortante, por esfuerzos cortantes, que se le denominan los pseudoplásticos, y espesos por cortante, que son materiales dilatantes. Ahora, todos estos materiales pues van a tener o presentar ciertas velocidades de deformación. Una velocidad de deformación que la vamos a conocer con la letra epsilon sub 0 y gamma sub 0, que ya lo vimos, la gamma sub 0 en un modelo matemático previo, es la rapidez con la que se deforma un material y sus unidades van a ser segundos a la menos 1. Y normalmente esta velocidad va a calcularse para deformación por tensión y para deformación por esfuerzo cortante. Por lo que para deformación por tensión lo vamos a denominar epsilon con un círculo en la parte superior, y para el esfuerzo cortante gamma con un círculo en la parte superior. Y bueno, la velocidad implica que si se estira lentamente el material, pues vamos a suponer que tenemos una velocidad baja, pero si el material se estira rápidamente, estos materiales presentarán una velocidad alta. Cuando los materiales se sujetan a grandes velocidades de deformación, estamos hablando de que se utilizan otro tipo de cargas. No son ni la carga de tensión, ni la carga de compresión, ni la de corte. Vamos a estar hablando de las cargas que se denominan cargas de impacto o cargas dinámicos. Son golpes muy fuertes o impactos muy rápidos en los materiales. A continuación vamos a ver algunas gráficas que nos van a explicar cuál es la respuesta de deformación en función del tiempo para ciertos tipos de materiales, los viscosos, los elásticos y los viscoelásticos. Ahora vamos a graficar tiempo contra deformación, y la primera imagen donde ven este rectángulo color azul es como se presentaría un gráfico de un sólido elástico ideal. Recuerden que los sólidos elásticos van a regresar a su forma original. Son elásticos, como una liga. Entonces, observen la gráfica en la deformación. Al inicio de la medición del tiempo, la deformación es 0. Conforme empiezo el esfuerzo, la deformación aumenta, se mantiene constante, y en cuanto quito los esfuerzos, va a regresar nuevamente a una deformación de 0. Este tipo de gráfico los van a presentar sólidos elásticos ideales. Este segundo tipo de deformación, como pueden ver, empezó en deformación 0, aumentó la deformación, se mantuvo constante, y cuando quito la carga regresa una parte del sistema a su posición original, pero hay una cantidad de la deformación que ya no regresa a su estado original. Este tipo de materiales son materiales dúctiles, y vamos a tener la suma de deformación elástica y plástica en este tipo de gráficos. Ahora bien, este tipo de comportamiento, como podemos ver en esta gráfica, nos indica que son materiales viscoelásticos, o sea, tienen una deformación elástica instantánea, muy rápida, si se fijan es una curva, y cuando quito el esfuerzo desaparece la deformación un poquito, pero desaparece muy lentamente. Este tipo de comportamiento lo presentan los materiales termoplásticos. En esta gráfica podemos observar ahora que inician en deformación 0, sube rápidamente, se sigue deformando con respecto del tiempo de una manera más lenta, y cuando quito el esfuerzo baja drásticamente. Sin embargo, hay una parte mucho menor de la deformación que ya no regresa a su estado original. Este tipo de materiales tienen una extensa deformación elástica y tienen muy poca deformación inelástica o plástica, y no se recupera del todo. Este tipo de comportamiento, por ejemplo, lo presenta el hule. En este gráfico, lo que podemos encontrar es un flujo viscoso de líquidos viscosos. Tiene una deformación que va en aumento, y cuando quito la fuerza reduce una parte de la deformación, pero muy poca. El flujo plástico aumenta, se recupera poco, y este tipo de materiales pueden ser los termoplásticos y los vidrios. Y por último, tenemos este tipo de gráficos. Como pueden ver, este gráfico es un material termofluente, es un material que tiene deformación plástica que aumenta con el tiempo, pero cuando quitamos la carga hay muy poca recuperación plástica al quitar el esfuerzo. Este tipo de comportamiento lo van a presentar los metales y los cerámicos. Y bueno, aquí con esto dejamos este video que nos va a presentar los términos generales de lo que son las propiedades mecánicas.